En los Estados Unidos del año 2001, en Houston, Texas, se dio una tragedia que conmocionó a la nación y al mundo. Se abrió un debate profundo sobre la salud mental, la maternidad y el sistema judicial. Este es el caso de Andrea Yates, y hoy te contaré el desgarrador crimen que realizó. Nació el 2 de julio de 1964, teniendo una familia religiosa, agradable y estricta. Desde pequeña destacó por ser una niña callada, reservada y perfeccionista. Durante su adolescencia comenzaron los primeros indicios de que algo andaba mal en su vida. Primero manifestó un desorden alimenticio llamado bulimia. Luego su ánimo decayó y tuvo una depresión a los 17 años. Le llegó a confesar a un amigo que en periodos de tiempo le llegaban ideas suicidas. Pese a eso, en los estudios le iba muy bien. Se graduó de Millby High School en 1982, logrando ser la mejor estudiante de la clase, ser capitana del equipo de natación y ser oficial de la Sociedad Nacional de Honor. Completó un programa de preenfermería de 2 años en la ciudad de Houston y se graduó en la Escuela de Enfermería de la Universidad de Texas. Desde 1986 hasta 1994 trabajó como enfermera registrada en el MD Anderson Cancer Center de la Universidad de Texas. Pero unos años atrás, en el verano de 1989, conoció a Russell, a quien le llamaba Rusty, un ingeniero de la NASA en aquel entonces, con quien se casó en el año 1993, lo cual en la misma boda anunciaron que buscarían tener tantos bebés como la naturaleza lo permitiera. Juntos decidieron formar una familia numerosa, inspirados por sus creencias religiosas en cada embarazo. Para materializar sus deseos compraron una casa de 4 habitaciones en Friendswood, Texas. Era lo suficientemente grande para todos esos hijos con los que soñaban. El 26 de febrero de 1994 nació el primogénito, Noah Jacob. Fue justo en ese momento que Rusty, un experto en computación de la NASA, ganaba $80,000 anuales. Le pidieron por razones de trabajo vivir 6 meses por año en Florida y junto a su familia decidieron trasladarse allí, donde compraron una pequeña casa rodante. Luego nació su segundo hijo, John Samuel, nacido en Florida el 15 de diciembre de 1995. Para ese entonces, Andrea solo se dedicaba a su familia y había dejado su antiguo trabajo como enfermera. Cuando tuvo su tercer hijo, Paul Abraham, el 13 de diciembre de 1997, surgió otro cambio en el empleo de Rusty. Debía mudarse a la ciudad de Houston. Luego Rusty compró para la familia una gran casa rodante. Para el 15 de febrero de 1999, los problemas graves emergieron con el nacimiento de Luke. El miércoles 16 de junio de 1999, Andrea tuvo ahí su primera gran depresión postparto. Llamó a su marido porque ella estaba extremadamente ansiosa y no podía manejarlo sola. Rusty regresó a su casa y le encontró a Andrea fuera de sí, temblando y mordiéndose las yemas de los dedos. Le costaba hablar, pero aún así logró decirle que necesitaba ayuda. Al día siguiente, Andrea Yates intentó suicidarse con una sobredosis de píldoras, ingiriendo y tragándose un saque de 40 tablas de un poderoso sedante. Rápidamente fue atendida en el hospital y le recetaron antidepresivos. Poco después de darle de alta, le rogó a Rusty que la dejara morir mientras sostenía un cuchillo contra su cuello. Una vez más, la llevaron hospitalizada. Le trataron con un cóctel de medicamentos, incluido Hadol, un medicamento antipsicótico. Más adelante, en julio de 1999, Andrea sufrió un ataque de nervios que culminó con 2 intentos de suicidio y 2 hospitalizaciones psiquiátricas en ese verano, y fue diagnosticada con psicosis posparto, un trastorno mental severo que la llevó a experimentar alucinaciones y pensamientos obsesivos. La primera psiquiatra de Andrea testificó que les insistió a ella junto a su esposo a no tener más hijos, ya que al tener más garantizaría una futura depresión psicótica. A pesar de las advertencias médicas, Andrea y Rusty hicieron caso omiso para concebir a su 5º y último hijo, aproximadamente 7 semanas después de su dada de alta, dando a luz a su hija, Mary, el 30 de noviembre del año 2000. Y es aquí donde se derramó la gota del vaso.
Andrea comenzó a tener episodios de esquizofrenia, por lo cual dejó de hablar, dejó de sonreír y las voces en su cabeza comenzaron a hablarle. Esas voces le decían que era una mala madre, que sus hijos estaban condenados a ir al infierno, que solo había una manera de salvarlos, que era matándolos. Ella, dentro en sí, pensaba que eran los mismos demonios hablando dentro de su cabeza. Un miércoles 20 de junio del año 2001, Rusty se fue como siempre a trabajar. Tenía una presentación que preparar sobre el progreso del sistema de instrumentación del vehículo espacial para él que trabajaba en la NASA. Si bien el psiquiatra que atendía a Andrea le había dicho que ella necesitaba supervisión permanentemente, Rusty estaba convencido de que sería bueno dejarla sola con los chicos por breves periodos de tiempo, para que no se volviera tan dependiente de la ayuda externa. De esa manera, pensaba él, que ella no se desentendería del todo de sus tareas maternales. La madre de Rusty había acordado en ir una hora más tarde para hacerse cargo de su nuera y sus hijos. Tras el descuido de Rusty, aproximadamente a las 9 a.m., Andrea, estando en casa a solas con los pequeños, lo que hizo primero fue encerrar al perro que tenían con ellos en su casa y lo llevó a una jaula. Luego llenó con agua fría su bañera y así comenzando su crimen. Primero cogió a Paul de 3 años entre sus brazos y luego lo llevó al baño dirigiéndose a la bañera. Lo puso boca abajo y peleó con él durante unos minutos hasta que el niño dejó de luchar lentamente. Lo sacó de la bañera y lo llevó a la cama matrimonial. Lo acostó boca arriba y lo tapó con una sábana. Luego llamó a John, de 5 años, para que fuera al baño. Lo sostuvo boca abajo sumergido mientras peleaba violentamente hasta que se quedó quieto. Lo llevó también a la cama donde estaba Paul y lo tapó con la misma sábana. Fue entonces en busca de Luke, de 2 años. Con la misma mecánica terminó con su vida. Lo perturbador de ese momento es que durante ese tiempo, Mary, de 6 meses, estaba observando todo lo que hacía su madre. Había estado sentada en su sillita infantil, mirando dentro de ese baño y llorando. La levantó y la llevó al agua. Solo le tomó un par de minutos para que su hija dejara de moverse. Entonces llamó al mayor, Noah, de 7 años. El obediente entró al baño y cuando vio a su hermana flotando en la bañera, confrontó a su madre y le dijo: ¿Qué le pasa a Mary? Se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal y salió corriendo muy asustado, pero lamentablemente Andrea lo alcanzó y lo arrastró con fuerza hasta la bañera, y donde estaba Mary sumergida. Allí Andrea utilizó demasiada fuerza para hundirlo. Noah, en su batalla para evitar ahogarse un par de veces, pudo sacar la cabeza del agua y respirar, pero Andrea terminó venciéndolo. Entonces sacó a Mary y la puso en sus brazos de John en la cama matrimonial, pero a Noah lo dejó flotando en el agua. Y a las 9:48, Andrea Yates llamó al 911, aquí presentando el audio de su llamada. Ocho minutos después, llamó a Rusty, mientras él amablemente atendió el teléfono. No había pasado ni siquiera una hora desde que habían estado juntos, y al oír su voz, alarmado, le preguntó qué es lo que pasaba, mientras que ella le respondió con una voz totalmente fría, en donde le dijo: «Es la hora», donde Rusty, totalmente desconcertado, volvió a preguntar: «¿Qué quieres decir?», y le preguntó si alguien había sido lastimado, mientras que Andrea soltó una temible frase: «Sí, los chicos, todos ellos». A los minutos llegó la policía, interrogando el por qué necesitaba un oficial.
y ella, respondiendo, les dijo que había matado a sus 5 hijos. 9 minutos después, la casa se llenó de policías. En eso, un grito horroroso llegó desde afuera de la casa, donde ya se estaba presentando la escena de un tremendo crimen. Había llegado Rusty, quien pasó por debajo de las cintas amarillas, gritando: ¿qué les hizo a mis niños? Apenas la policía confirmó lo peor, cayó al suelo, llorando y gritando y golpeando en el pasto con sus puños. Rusty no podía creerlo, ya que había pensado que era una casa segura. Él tenía los enchufes protegidos para los niños, los bordes y cada ángulo peligroso de los muebles cubiertos para evitar golpes, y los gabinetes con productos de limpieza bajo llave, y se reprocha de no haberlos protegido lo suficiente de su propia madre. Andrea Yates fue llevada a la comisaría para que sea interrogada, donde ella declara que no estaba enojado con los chicos, y diciendo que eso lo tenía planeado desde hace mucho tiempo, desde que descubrió que no era una buena madre para ellos y que necesitaba ser castigada, y que no estaban creciendo de la manera correcta, creando una atmósfera aterradora en la comisaría. Durante el juicio a comienzos del año 2002, el fiscal Chuck Rosenthal solicitó la pena de muerte para Andrea Yates, y luego el 15 de marzo el jurado rechazó la pena de muerte, pero también rechazó la idea de que ella tenía un problema mental. La encontró culpable de 5 cargos de asesinato en primer grado y la sentenció a cadena perpetua, con la posibilidad de pedir libertad condicional cumplidos recién los 40 años de cárcel. Años más tarde, el 6 de enero de 2005, un tribunal de apelaciones de Texas revocó la condena. La clave fue un psiquiatra y un testigo de acusación. El doctor Park Diez admitió haber dado un testimonio falso durante el juicio de aquel entonces. Había declarado que poco después de los asesinatos se había emitido un episodio de la serie La Ley y el Orden, en el que una mujer había ahogado a sus hijos y había sido absuelta de asesinato por demencia, en donde Susan O'Malley había sido la guionista de La Ley y el Orden, y informó que eso era mentira y que no existía tal episodio. El Tribunal de Apelaciones sostuvo de manera unánime que el jurado podría haber sido influenciado por el falso testimonio de Diez, y era indispensable celebrar un nuevo juicio. Entonces, Andrea Yates, antes de ser juzgada por segunda vez, confesó algo al doctor Michelle Wellner. Le dijo que el día que ahogó a sus hijos, había esperado con paciencia a que Rusty se fuera a trabajar antes de llenar la bañera, porque sabía que él habría evitado que los lastimara. Y no solo eso, había planeado sacar de la escena al perro familiar, y que por eso lo había encerrado en una jaula, cuando lo normal era que el perro estuviera suelto. Y por eso trató de evitar interferencias en su enloquecido plan para deshacerse de todos sus hijos. El 9 de enero del 2006, ella se declaró una vez más inocente por razón de la locura. El 1 de febrero del 2006 se le concedió la libertad bajo fianza, con la condición de que fuera admitida en un centro de tratamiento de salud mental. Y el 26 de julio del 2006, Andrea Yates fue declarada no culpable por demencia, internada en el North Texas State Hospital Vernon Campus. En enero de 2007 la trasladaron al Hospital Estatal Kerrville en Texas, un centro mental de moderada seguridad donde vive hasta el día de hoy. El caso de Andrea Yates es una de las tragedias más estremecedoras que nos recuerdan lo frágil que puede ser la mente humana. Y detrás del horror de sus actos había una mujer rota, atrapada en una enfermedad que la consumía lentamente, sin recibir la ayuda que realmente necesitaba. ¿Fue una madre atormentada por las voces que le hablaban en su mente? ¿O fue una asesina consciente de los actos que cometía? Esta es una pregunta de las que muchos se hacen, pero de lo que sí es seguro es que si su sufrimiento hubiera sido comprendido y tratado a tiempo, quizás esta historia hubiera sido distinta. Para finalizar, me gustaría saber qué opinas sobre este caso perturbador que cometió Andrea Yates. Si te gustó el video, dale un gran me gusta y suscríbete al canal, activando la campana de notificaciones para que te avise cuando subiré un nuevo video, y compártelo con tus amigos. Yo soy Reixco y nos vemos en un próximo video.